Shalom una vez más a todos. La paz del Mesías sea con todos ustedes. Un Shabbat más. Una apertura de Shabbat más. Algunos le llaman Kabbalat Shabbat. Apertura del Shabbat. No Kabbalah, no Kabbalat, con T al final. Apertura del Shabbat. Una apertura más del Shabbat. Damos gracias al Eterno por esta oportunidad que nos da para estar con ustedes una vez más. Felicidades a todos los que hoy están directamente en la Keilah, en la congregación, y saludo cordial a todos aquellos que están atentos desde sus hogares. Hoy entramos, amén, y el día de mañana vamos a terminar de hablar sobre nuestra identidad, la parte quinta. Mañana veremos la parte sexta, nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Amén. Es bien importante para aquellos que se están uniendo por primera vez. Visiten nuestra Instagram, ahí está la parte 1, la parte 2, la parte 3, y hoy vamos a ver la parte quinta. Haciendo un resumen, bien súper resumen de todo lo que hemos hablado. Amén, hemos comprendido, hemos entendido que es Israel, el pueblo, amén, que Yahweh escogió para ser su pueblo. ¿Su pueblo de qué? De reyes. Melahim, se dice en hebreo. Melech es rey, Melahim, reyes, y de Kohanim, mal llamado sacerdotes. Entonces nosotros no somos cualquier cosa, hermana Luisa. Por eso antes que orábamos, en la oración yo le decía a ustedes, cuando salimos, yo tengo que verme diferente, yo tengo que sentirme diferente. Pruebas, las pruebas son necesarias. Si usted analiza de una manera honesta ante la luz del Eterno, usted va a ver aquí, y en lo que estamos aprendiendo en la Torah en esta semana, verán que las pruebas son necesarias, pero eso no nos hace menos delante del mundo, eso no nos hace menos delante del Eterno. La primera prueba de Abraham, ¿cuál fue? Dejar a su tierra y dejar a su parentela. ¿Por qué Abraham tenía que dejar a su tierra? ¿Por qué? Porque si Abraham seguía con la misma gente, él nunca iba a poder cambiar. ¿Se dan cuenta por qué a algunos de nosotros nos cuesta? ¿Ah? Porque no hemos entendido, no hemos comprendido, Luis. No hemos entendido que nosotros tenemos que separarnos. Por eso es que la palabra nos llama Kadosh. ¿Qué es Kadosh? Santa. ¿Qué es Kadosh? Zoila. ¿Ah? ¿Ah? Eso. Oye, Michelle, un Kadosh es un apartado, no es un santo. Amén. Michelle. Amén, Marisa. Kadosh es un apartado, no un santo. Por eso mismo que el Eterno, que hizo con el Shabbat, lo apartó. Amén. Lo hizo Kadosh. Nosotros somos apartados. Lo primero que hizo como Moshe fue apartarlo de su tierra. Como decimos en buen panameño, de su gavilla, de su ambiente, del entorno donde él vivía. ¿Y de quién más había que apartarse? Luis. De su parentela, Luis. Su parentela que te persigue y que quiere vivir a tu lado. Donde tú te mueves, quiere vivir al lado tuyo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque nuestra parentela tiene mañas. Porque nuestra parentela no ha entendido, no ha comprendido. Entonces, ¿se tuvo que sacrificar o no Abraham? Su esposa, que lo acompañó, estaba un poquito más vieja que santa, lo acompañó. Ella decidió acompañar a su esposo, sacrificarse. Primera de Reyes 10, Luis, Primera de Reyes, capítulo 11. Los que están en casa, estoy dando un pequeño briefing, pequeño corto, introducción sobre nuestra identidad, quiénes somos nosotros.
Abraham, para ser diferente, tuvo que apartarse y tuvo que entrar en ese espíritu de obediencia. Nosotros tenemos que meternos entre ceja y ceja, sí. Nosotros estamos en este mundo, amén, pero nosotros no somos de este mundo, Zoila. Por eso nos dicen, ustedes están locos. Por eso nos dicen, ustedes, ¿qué se han creído ustedes ahora? Amén. ¿Qué se han creído ustedes ahora? A ver, ayuda a Luisito Rizzo, que no entiendo las señales de él. Claro, póngamela acá, pero yo le di a ustedes, póngala acá, porque acuérdense que ella no sale en la cámara. Puede poner en la esquina con toda confianza. La misma aquí, la hermana Marisa, si quiere muévasela y póngasela acá. Se ve de lejos, ustedes la aprecian, pero la cámara no la aprecia, pero yo no lo puedo ver a ustedes. Entonces el Eterno apartó un pueblo para Él. Aunque dijimos, el Eterno siempre amó al hombre. Dijimos que el Eterno, de todo lo que Él hizo, lo mejor para Él fue ¿quién? El hombre, Adán y Eva. Pero desde Adán y Eva el hombre pecó y el hombre no quiso obedecer la palabra. Por eso Él decide hacerse un pueblo para Él. Él decide hacérselo. Por eso todos los pueblos del mundo fueron creados por los hombres. Pero Israel es el único pueblo del mundo creado por el Eterno. Nosotros somos el único pueblo creado por Él. Por eso es que nosotros hoy estamos aquí, somos lo que somos. Porque yo no me sentía bien en la iglesia donde estaba, hermana Rosa. Porque yo no me sentía bien, no tenía cómo explicarme. Hermana Santa le decían la saltarina. Y ella sí anda por iglesia, dice. Pero aquí supo quedarse. Eso le pasa a Ofelia. A Ofelia le mando todos los días la aliyá. Y yo sé que el Eterno está tratando con ella. Por eso me decía Michelle, yo nunca he pertenecido a una iglesia, pastor. Esta fue mi primera congregación. Baruch Hashem, que no te contaminaste, Michelle. Por eso soy la de que vino a esta fe, mas nunca se separó. Y así todos. Porque hay algo que nos hablaba y nos decía, ustedes están en este mundo, pero ustedes no son de este mundo. Aprendimos que el Eterno le dio la Torá al pueblo de Israel. ¿Por qué había que darle la Torá? Porque tenía que hacerle un pueblo apartado. Tenía que darle normas, instrucciones, mandamientos diferentes a los pueblos de este mundo. Su pueblo tenía que tener instrucciones totalmente diferentes. Dentro de esas instrucciones que Él le da, Él le dice a su pueblo que si ellos se portarían mal, Él los esparciría por el mundo entero. ¿Se acuerdan? Y así ocurrió. Luego vimos cómo los profetas lo confirman. Pero siempre dentro de esa promesa que Él dijo que los esparciría por el mundo entero, Él dijo que si allá donde nosotros estuviésemos nos acordásemos de Él, allá Él nos recogería y nos tomaría. Amén. Muy clarito, Luisa. Y eso es lo que está haciendo con nosotros en estos tiempos, recogiéndonos. Pero ¿por qué Él no viene y nos lleva a Israel? Porque nos está formando. Por eso es todo lo que estamos aprendiendo. No podemos ir si no estamos preparados. Y luego vimos cómo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, aprendimos por qué nosotros somos hebreos, por qué somos israelitas y por qué en la Torah vimos que somos pertenecientes a unas de estas 10 tribus que fueron esparcidas en los tiempos primero de Salomón y posterior a lo del reinado de sus hijos.
Hoy vamos a ver cómo se inició esa gran división, porque primero se dividió el pueblo, se dividió en dos grandes bloques: la casa del norte, apúntelo por ahí, y la casa del sur. La casa del norte tuvo varios nombres, como también la casa del sur tuvo varios nombres. Pero antes de ir allá, vamos a ver desde el inicio cómo se inició la gran división. Se inició en el capítulo 11, cuando Salomón, rey de Israel, toma para sí muchas mujeres, violando el mandamiento de la Torá. ¿Se acuerdan que lo aprendimos el año pasado? 2 mandamientos violó él. Uno, que no tenía que tomar muchas, sí podía tener varias, porque era rey, pero no muchas. Pero el peor de los mandamientos es que él se unió a mujeres paganas. Vamos todos a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, verso 1. Devarim 7, verso 1. Porque es importante conocer la Torá, porque la Torá es el fundamento de lo que escriben todos los profetas, los sabios, los que escriben, los que escribieron el Brit Hadashah, el mal llamado Nuevo Testamento. ¿Qué dice Deuteronomio 7, verso 1? El verso 1 básicamente dice: mira, cuando tú seas bendecido, cuando tú seas prosperado, Rizo, cuando tú estés bien, amén, Marixa, cuando tú ya hayas entrado a aquellas promesas que Dios te ha dado a ti, dice el Eterno. Cuando te han entregado todas esas tierras, dice el verso 2. ¿Qué dice el verso 3? Maritza. No embaratarán contigo, dando sus hijas a los hijos de ellos, y tomando las hijas de ellos para ti. No se emparentarán, como dice la versión suya, hermana. No contraerás matrimonio. ¿Con quién? De los paganos que ellos tenían que echar de ese lugar. ¿Cómo dice la versión suya, hermana Rosa? ¿Cómo dice la versión suya, Michelle? Ajá. ¿Por qué, Michelle? Mire lo que dice el verso 4. Porque ellos volverán a sus hijos de su tierra, para seguir conmigo. ¿Se da cuenta? ¿Cuáles son los dioses de ellos de estos tiempos? El carnaval. Me llevo a mis hijos para el carnaval. Navidad. En mi casa se celebra Navidad. Yo tengo que celebrar Navidad en mi casa. Aquí celebramos Navidad. Año Nuevo. Ya se metieron ustedes, ahora son judíos. Siempre hemos celebrado el Año Nuevo y en mi casa se va a celebrar el Año Nuevo. ¿Saben ellos a qué dioses se celebran? Hasta que repugna, ¿verdad que sí? Eso repugna. ¿Cómo uno se hace al Dios de ellos? Por los gustos de ellos. Los gustos de ellos, ¿cuáles son? Lo que les gusta a sus dioses. A coger chance, a coger lotería, a la hípica, al casino, a la bebida, al desenfreno.
no importarle el Shabbat, a comer porquerías. En aquel entonces, Salomón, regresemos al 7, le levantaba altares a los dioses de esas mujeres. Hoy en día usted dirá, no, pero si fulano, fulana no levanta altares. No, es que tienes que entenderlo ahora espiritualmente. Ahora es el puerco. Y tú tienes que cocinar y guardar en tu nevera puerco. Porque a tu esposa le gusta el puerco. Y porque ella no cree en lo que tú crees. Contaminando tu casa. Contaminando tu cocina. Contaminando tus manos. Prohibiendo participar en las fiestas del Eterno. Prohibiendo guardar el Shabbat. Eso era. Por eso es que hoy yo tengo que tenerlo bien claro. El Eterno se enoja con Salomón grandemente. Dice el verso 6. Verso 6, ¿quién lo lee? Y dice, hizo Salomón, ¿qué cosa? Lo malo, ¿qué más? Eso, pregunto yo, ¿podremos escondernos nosotros delante de sus ojos? Fíjense que el Eterno no le cuestionó. El Eterno sabía que el pagano inclina tu corazón ¿a qué cosa? A los dioses de ellos. Inclina tu corazón a los dioses de ellos. ¿Qué es inclinar al corazón? Al apego, a gustarte, a agradarte las cosas que los dioses paganos le gustan. Amén. Tú te apegas, por eso dice inclinar el corazón. Inclinar el corazón significa que uno le queda agradando eso. El bingo, la chingia, el cigarrillo y todo el resto de las locuras que siguen por ahí. Entonces él hizo lo malo. Entonces, ¿qué dice el verso 11? Salomón, por cuanto tú no has guardado, dice, mi palabra, mi pacto, yo quitaré, ¿qué cosa? El reino de tus manos. Lo que el Eterno te ha dado, lo que estás logrando alcanzar, puedes perderlo. Lo que deseas, puedes perderlo. Por eso es importante que tú entiendas que para eso está escrito la palabra, para que nosotros no cometamos los errores de aquellos que lograron alcanzar cosas, como el caso de Salomón. Verso 14, ¿qué hizo Yahweh? Dice, el Eterno le levantó un adversario. Verso 14, Silvia. Ay, mimito, capítulo 11, verso 14. Silvia pasa 20, 30 páginas, 40 páginas para adelante, 40 páginas para atrás. Amén. Tú en casa, ¿cómo te va en casa? A ver, dime. Verso 14, ¿viste lo que hizo el Eterno? El Eterno es el que nos levanta adversarios a nosotros. Habiendo Santa, yuhu. Luisa, ¿qué dice ahí? ¿Quién levanta al adversario, Luisa? ¿Ah? Por eso siempre en casa meditamos y miramos, hijos, ¿estará pasando aquí? ¿Por qué esto está ocurriendo? Yahweh está levantando al adversario. Portémonos bien todos, por favor. Amén. Portémonos todos bien, porque todos estamos en esta arca. Y si nos portamos mal en el arca, ¿qué va a pasar? Se va a hundir la barca y todos vamos a morir. Eso fue lo que le pasó al pastor Elí, al sacerdote Elí, que murió con sus hijos porque él no supo corregir sus hijos a tiempo. Amén, Luis. ¿Qué hizo Yahweh Luis en el 14? Léelo, Luisito. ¿A quién? ¿A quién? Ah, yo te voy a levantar tú eres mi rey, pero yo te levanto un adversario. ¿Por qué esto, Michelle? Porque el Eterno quiere llevarnos ¿a dónde? A confrontarnos. Tengo un problema grande, yo lo miro a Él y Él me va a hablar. Y si yo soy honesto, ¿qué hago? Yo
Yo tiro para atrás mi cinta, tiro para atrás mi cinta, tiro para atrás mi cinta. Y yo sé que su rúa me va a decir, hijo, hija, mira. Hijo, hija, mira. Amén. Eso es lo que Él quiere, que nosotros entendamos que Él es el que nos levanta a nosotros un adversario. Verso 23, Maritza. Yahweh también levantó como adversario de Salomón A otro más. O sea que el Eterno te puede levantar un adversario, Luis. Oíste, Zoila. El Eterno te puede levantar 2 adversarios y 3 adversarios. Pero es Yahweh. No es el brujo. No es el hechicero. No es el agorero. A nosotros nos corrige nuestro Padre Yahweh. Él, a quien toma por hijo, amonesta y disciplina. Amén. Por eso es importante nosotros siempre, tratemos siempre de ponernos atentos con Él, de ponernos al día con Él. Por eso es importante la oración de la madrugada, la oración de Shaharit. Por eso es importante la oración de Minjá, la oración de la tarde. ¿Y cómo hacemos esa oración? Michelle, leyendo su aliyá diaria. Porque cuando yo oro, yo le digo lo que yo quiero y lo que yo siento. Pero ¿qué dice él en su palabra, Luis? ¿Ah? ¿Qué dice en su palabra, hermana Rosa? ¿Qué dice en su palabra, tú que estás en casa? Que de la abundancia del corazón que habla la boca. Y si mi corazón no está lleno de Torah, ¿qué va a hablar? Vanidades. Va a hablar cualquiera cosa. Sí, me la paso orando y orando, pero ¿qué tú oras si tú no tienes palabra del Eterno ahí en tu corazón? Entonces hay que llenar el corazón primero. Por eso usted va a ver el nuevo pacto. En eso consiste Hebreos 8:8, que Él pondrá su Torah donde, en nuestras mentes, y luego la bajará donde 8 días a nuestros corazones. Amén. Lo dijo Rab Shaul, citando a quién, al profeta Jeremías 31:31, donde dice que Él establecería, donde Él renovaría el pacto que hizo con Moshe, pero que no lo haría como lo hizo con su padre. ¿Cómo lo hizo con su padre? Lo puso en piedra. Ahora Él no lo va a poner en piedra, ahora lo va a poner en nuestras mentes y lo va a bajar a nuestros corazones, para que cuando yo tenga que orar, entonces yo ore conforme a ¿qué? A la Torah. Por eso es importante, yo debo leer la aliyá primero. Y yo después que leo la aliyá primero, y leí la aliyá de ayer, y de antes de ayer, y de atrás de anteayer, y de atrás de anteayer, y de atrás de anteayer, esa palabra nunca va a regresar vacía. Esa palabra va a regresar para lo que ella fue, ¿qué cosa? Enviada. Y a su nombre. ¿Me doy a explicar, verdad que sí? Ella va a regresar para lo que ella fue enviada. Entonces sí voy a poder orar, porque va a haber palabra en mí. Le voy a decir: Padre, tú le prometiste a Abraham que él sería padre de multitudes. Va mi oración: Padre, yo quiero ser un hijo de Abraham. Yo quiero ser un descendiente de esas grandes multitudes. No puede ser que yo no sea uno de ellos. Amén. Padre, si tú le cambiaste el nombre a Abraham, dado por su padre pagano, yo sé que por su obediencia le cambiaste el nombre y le pusiste padre de ¿qué? De multitudes. Padre Yahweh, yo soy tu hija. Yo sé que tienes preparado para mí un mejor nombre, conforme a tu voluntad para conmigo. Pero tienes que pedírselo. Todos aquellos que hacen tevilá tienen todo el derecho de usar un nombre hebreo que a usted le guste. Yo soy Yohanan. Todo el mundo me conoce a mí por Yohanan, aunque mi nombre legal es Juan. Así como el apóstol Pablo era conocido por Pablo en el mundo secular, entre los judíos, a él nadie le decía Pablo, todos le decían Shaul, porque él sabía que él no podía tener un nombre pagano entre su pueblo y a su nombre. Entonces, en ese proceso, el Eterno le levantaba enemigos a Salomón. Le levantaba enemigos a Salomón. 25, Rizo. Y fue adversario de Israel todos los días. 25, ajá. Que
Salomón. Amén. Ahora sí. Todos los días de la época de Salomón había un adversario. ¿Quién lo levantó? Por eso, mire, cuando uno cae en problema con Yahweh, está listo para la foto. Salomón estaba listo, como decimos en buen panameño, para la foto. Ya no había manera de que el Eterno se retractara. Y todo por causa de que Silvia. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Inclinó su corazón a los dioses paganos. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? Por culpa de las mujeres paganas a quien él miró y a quien él trató de ¿qué? De complacer. ¿Puede pasar eso a las mujeres también? Claro, cuando una mujer hebrea se fija en un hombre pagano. Cuando una mujer hebrea no entiende y no comprende. Por eso es que muchos están en ese proceso, porque se casaron en el pasado sin saber quiénes eran. Pero el amor del Eterno es tan profundo que los llevó a esto. Hoy en día, el Eterno les ayudó a salir de esa maldición. Hoy en día muchos están restaurando su familia. Hoy en día muchos todavía están en ese proceso de esperar que el Eterno envíe, porque no podemos volver a ¿qué? A equivocarnos. Entonces todo ese tiempo, dice, se había levantado un adversario. Verso 26, otro más que se levanta con Salomón. Eran enemigos por todos lados, que a Salomón se le estaban levantando por todos lados. Hasta que en una ocasión se le apareció un profeta. Se le apareció un profeta a Jeroboam. Jeroboam se levantó también contra Salomón, pero Jeroboam sí era del pueblo de Israel. Y en una ocasión se le apareció un profeta. El profeta cargaba un manto como este, así, nuevecito. Se lo encontró por el camino y habló con Jeroboam. Verso 30. ¿Qué hizo? Lo rasgó, dice, en 12 pedazos. Y después que los rasga en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos. Porque así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel: yo arranco del reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Así se inicia una palabra profética dada a Jeroboam. Aunque ya el Eterno había dicho que solo dejaría una tribu, aparte de la tribu de Judá, para Salomón y su descendencia. Esto era una confirmación, porque el Eterno le tenía que hablar a ambos. Ya se lo había dicho a Salomón, y por eso Salomón empezó a cogerle rabia a Jeroboam y empezó a perseguirlo. Mira el verso 32, nuevamente lo confirma: pero él tendrá una tribu por causa de David mi siervo, y por causa de Jerusalén, la ciudad que yo escogí. La ciudad de Jerusalén, ¿dónde estaba? ¿En qué tribu estaba? En la tribu de Judá. O sea que la tribu de Judá se salvó porque ahí estaba Jerusalén y porque David era de esa tribu. Solo le daría una tribu más, o sería que serían dos tribus. Sin embargo, el Eterno dice que no le quitaría el reinado hasta que Salomón no se muriera. Cuando a Salomón se moriría, entonces el reino sería dividido. Y le dijo a Jeroboam, verso 37, te pondré por rey de la casa de Israel hasta el tiempo y como tú lo desees. La casa de Israel eran las 10 tribus. La casa de Judá eran las 2 tribus, Benjamín y Judá.
Versos 42 y 43. Salomón nada más gobernó 40 años. Y después que él muere, empieza a gobernar su hijo Roboam. ¿Dónde reinó Roboam? No se olvide, Roboam empezó a reinar ¿dónde? En la casa de Judá y la casa de Benjamín, esas dos tribus. ¿Y cómo esto sucedió? Porque Roboam, cuando empieza a reinar, no escuchó los consejos de los ancianos y empezó a suprimir al pueblo más de lo que su padre le había oprimido, perdón. Pero esto lo hizo Roboam porque el Eterno así lo permitió, para lograr que el reino de Israel todo se dividiera por completo. 12, verso 8. Dice: pero el rey dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes. 11. Mi padre les puso yugo, yo añadiré a ese yugo. Mi padre los castigó, yo lo voy a castigar más, dice. Yo más lo voy a hacer. ¿Se da cuenta? ¿Por qué Roboam hizo eso? ¿Por qué Roboam hizo eso, hermana Maritza? Miren esto. ¿Quién tuvo la culpa de que Roboam actuara así mal y castigara más al pueblo? ¿Y por qué, Silvia? Léelo, no adivines, estás adivinando, Silvia. Silvia me va a mirar. Léelo, tú estás en casa, tienes la escritura, el 15. ¿Por qué Roboam hizo eso? ¿Por qué, hermana Luisa? ¿Por qué Roboam fue tan duro con el pueblo y por qué lo hizo, Maritza? 12:15, acuérdese. 12:15, ¿qué está leyendo usted? 12:15, ¿quién lo lee, por favor? ¿Ah? Léalo, hermana, 12:15. ¿Por qué? Siga leyendo. Eso, ¿quién lo trajo entonces? ¿Quién lo causó? Él. Yahweh estaba detrás de todo. Cuando hay rebeldía, tú dices, ni fulano me hace caso, ni mengano, ni perecejo. Pero ¿quién estaba detrás de esas decisiones? ¿Quién estaba detrás de esa hermana? Claro, Yahweh le endureció el corazón a Roboam para que maltratara al pueblo. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué él hizo esas cosas? Ahí lo dice Michelle, léalo. Claro, para que se cumpliera. ¿Cuál es la palabra? Que el reino de Israel se tenía que dividir. Amén. Cuando Dios dice que va a ocurrir algo, ocurre. Y Dios hace lo que tenga que hacer para que eso ocurra. Por eso es que uno tiene que cuidarse mucho. Cuando hay una palabra que Dios dice hasta aquí, y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que eso se dé. No hay manera de luchar contra el Eterno. No hay manera de luchar contra el Eterno. Entonces, ¿qué dijo el pueblo de Israel? En el verso 16. Al darse cuenta todo Israel que el rey era malo, que no había hecho caso, ¿qué dijeron ellos? No tenemos parte con quién. 16, ¿quién lo lee? ¿Con quién no tenemos parte? Dígalo duro, por favor. Con David. ¿Por qué el pueblo dijo así? No tenemos parte con David, si David estaba muerto. Porque esa es una forma de decir judíos. Eso se llama hebraísmo. No tenemos parte con David. Por eso los judíos también son llamados casa de David. No se olvide. Por eso que al Mesías le decían: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Usted se acuerda o no?
¿Acaso que el papá era David? El papá de él no se llamaba Joseph. Entonces, ¿por qué le decían hijo de David, Rizo? Porque era un judío. Y una forma de decir un judío, para no decirle judío, yo le digo, oye, tú eres un hijo de David. No le digo, oye, tú eres judío. Oye, señor, ¿usted es judío? No. Dígale, Señor, discúlpeme, ¿usted es un hijo de David? Él va a decir sí. Porque esa es una forma de decirle a ellos, judío. Lo mismo que Casa del Sur. Señor, ¿usted es de la Casa del Sur? Él va a decir sí. Pero si es de la Casa del Norte, nos van a decir Casa de Israel. Nos van a decir Casa del Norte. Nos van a decir hijo de Efraín. Nos van a decir hijo de José. La casa de José nos van a decir. Casa de José. Vamos a regresar para que ustedes vean. Capítulo 11. Capítulo 11. Verso 28. Verso 28. ¿Lo tienen todos? 11:28. Una página nada más. ¿Qué dice Silvia? Este Jeroboam era un hombre que valiente. Amén, Luis. 28, Luis, solo el 28, Luisito. Era un hombre que valiente. ¿Sí o no, Luisa? Y al ver, dice, y al ver el rey de él, que era un joven valiente también, sobresaliente, lo puso al frente de ¿qué casa? ¿Qué dice la versión suya? ¿Qué casa? ¿Ah? Léalo, ¿qué dice? Al final dice, ¿casa de qué? De la casa, la suya dice Joseph. Diga cómo está ahí. La suya dice José. Usted está leyendo la Kadosh, por eso está enredada. La Kadosh es para aprender hebreo. La Reina Valera utiliza para entenderla mejor. ¿Cómo lo llamó casa de qué? De Joseph. ¿Cómo dice la suya, hermana Rosa? ¿Al frente de qué casa lo puso? Casa de José. Michelle, ¿qué casa lo puso al frente? La suya es Kadosh también. Por eso vota inventora. Zoila, la tuya, ¿qué casa dice? Casa de José. Rizo, la tuya, ¿qué dice? Casa de José. Luis, ¿qué dice la tuya? Luis. Sí, no diga Rizo, diga Casa de José. Le dije, ¿cómo dice la tuya? Diga Casa de José. Marisa, la tuya, ¿qué dice? Casa de José. Casa de Joseph. ¿Se dan cuenta que hay casa de José? ¿Y hay casa de qué? De David. Nosotros somos casa de David, José. ¿Por qué casa de José? Porque José era el padre de ¿quién? De Efraín y de Manasés. Efraín y Manasés eran parte de las 10 tribus. Por eso escríbalo ahí. Nosotros somos casa de José, casa del norte, casa de Efraín, casa de Israel. Y también ellos nos llaman a nosotros gentiles. Los judíos a nosotros nos llaman gentiles. Ahora ellos son como casa del sur, casa de Judá, casa de quién? De David. Casa de David. ¿Qué parte, dice, leímos nosotros ahí en el verso 16? ¿Qué parte tenemos con David? ¿Ah? ¿Qué parte? Mira ahora, por tu propia casa, David. ¿Se dan cuenta? Amén. Verso 19, Maritza. Así los de la casa de Israel se rebelaron contra los de la casa de David. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Léelo, Rizo. Casa de Israel y casa de David. ¿Se da cuenta? Hasta hoy. Léalo para que usted vea. Hasta hoy. Esa palabra está poderosa. Hasta hoy. Por eso es que no nos hemos podido unir con los judíos. Por eso es que los judíos no nos aceptan a nosotros hasta hoy.
El único que nos va a poder unir, ¿quién es? Yahshua HaMashiach cuando venga. Hasta hoy, Luisito, estamos separados. ¿Entienden por qué estamos separados? Porque eso es profético, Luis. La casa de Israel está separada hasta hoy con la casa de Judá. Vaya a Israel, vaya cuántas casas hay. Solo la casa de Judá. ¿Usted quiere irse a vivir a Israel? No puede, tiene que hacerse judío. Tiene que hacerse de la casa de ¿qué? De Judá, si quiere ir a Israel. Porque hasta hoy estamos divididos. Mañana vamos a ver cuál era el anhelo de los seguidores del Mesías. ¿Restaurar a quién? A la casa de ¿qué? De Israel. 9:30, Rizo. ¿O veo mal? ¿Va 1 hora? No. 9:30, dice mi reloj. No, 9:35. Si nosotros empezamos para casi 1 hora. Empezamos, creo que faltan 10 minutos. Baruch Hashem. Betsua, shalom. Baruch Hashem. Por mi hermana Betsua. Un saludo cordial a mi hermano Foster. Jesus, Yahweh, love you, my brother. I hope soon see you with your mother in this house, the house of Joseph. Amen. The house of Ephraim, the house of the Israel. Baruch Hashem. Yahweh. Oh, mi hermano Valencia. Shalom, mi hermano Baruch Hashem. Gracias por los que están conectados en este momento. Mi hermana Lili, Baruch Hashem, por mi hermana Lili. Mi hermana, igualmente a nuestra hermana Jennifer y su esposo David, la cual hoy tuvimos la dicha de conocerles por el celular. Esperamos que esta enseñanza les esté sirviendo bastante. Les exhortamos que puedan ir a ver conociendo nuestra identidad, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, y hoy estamos viendo la parte 4, 5 y mañana la última parte. ¿Se dan cuenta por qué la casa de David está separada de la casa de Israel hasta hoy en día? Mañana veremos. Vaya a San Mateo 10:5. No lo vayan mañana, lo vamos a ver. Verso 6, donde el Mesías envía a sus discípulos a ir a las naciones por las ovejas perdidas de la casa de ¿quién? De Israel, porque hasta hoy están separadas. La casa de David, la casa de Judá no nos quiere. Ellos quieren que nosotros nos hagamos judíos, pero no podemos, porque somos casa de Israel, somos la casa del norte, somos los descendientes de las 10 tribus, y vamos a ver que fueron esparcidas posteriormente. Dice las escrituras que el verso 21, Roboam reunió a todo su ejército, que era la casa de Judá, ¿se acuerdan? Con la otra tribu que le habían dado. ¿Cuál era la otra tribu, Rizo? La casa de Benjamín. Mírenlo allí en el verso 21. Roboam decidió reunir el rey de la casa del sur, la casa de David, la casa de Judá. Decidió reunir a él y a la otra tribu que se le había dado, que era la tribu de Benjamín. ¿La leyeron? Por eso es que cuando Saúl, el apóstol Pablo, se identifica, él dice: yo soy judío, yo soy hebreo de hebreos, israelita, dice, de la casa de Benjamín. ¿Por qué él dijo yo soy judío si él era de la casa de Benjamín? Porque Benjamín y Judá estaban unidos, y esa unión de esas dos casas era llamada casa de Judá. Por eso ellos se llamaban, podían llamarse todos judíos, y por eso él se identifica como un judío, aunque él no era necesariamente, exclusivamente de la casa de Judá. Entonces Roboam decide armar un ejército para ir a luchar contra la casa del norte y destruir a las 10 tribus. Pero vino palabra del profeta Semaías y le habló a Roboam. ¿Qué le dijo a Roboam? En el verso 24. Michelle, ¿qué le dijo? Ajá.
Contra. No irán a pelear con sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Qué más? Todo hombre regresará a su casa, porque esto es mi quehacer. Aleluya. Vamos a entenderlo de otra manera porque esa no se entiende, te dije. Lee otra versión. Otra versión. Rizo, léela, escucha para que tú veas. Así ha dicho Yahweh, ¿Qué así ha dicho Yahweh? no vayan, No vayan. peleen contra tus hermanos, Se da cuenta que está sencillo. No vayan ni peleen contra sus hermanos. vuélvanse cada uno a su casa, ¿Por qué? porque esto lo he hecho yo. Yahweh. No peleen con sus hermanos. En otras palabras, hay momentos que Yahweh nos va a separar. Déjenlo que se vayan. No peleen. Eso lo ha permitido Yahweh. Mari, sale la versión tuya, por favor. Así dice Yahweh, no suba a luchar contra sus hermanos. Aguántela y se da cuenta que está más clarita. No subas a luchar contra tus hermanos. ¿Está clarita o no está clarita? Esa es más difícil. Cambie y ponga una buena versión. Ya usted sabe dónde dice Jehová, usted sabe que es Yahweh. No subas a luchar contra tus hermanos. Roboán, la casa del sur, quería pelear contra la casa del norte. Y el Eterno le dijo, no subas a pelear. Yo lo permití. Que ustedes se dividieran. ¿Te das cuenta? ¿Quién permite muchas veces la división? Luisa, ¿se da cuenta quién permite la división? Por eso no hay que pelear contra quién. ¿Contra quién no hay que pelear, Rizo? Contra nuestros hermanos. No hay que pelear contra nuestros hermanos los judíos. Hay que bendecirlo. Padre, yo bendigo en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach a nuestros hermanos de la casa de Judá. Yo no los critico, yo no los señalo. No me levanto contra ellos. Porque esto el Eterno lo ha permitido, de que estemos separados. ¿Hasta cuándo, Rizo? Hasta hoy, diga, hasta hoy. Léelo, Rizo, no se te olvide. Vete al verso 19, Rizo, repítelo. 12:19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Ahí está, Rizo, no te olvides, Rizo. Hasta hoy. ¿Cuántos siempre preguntan, ¿y por qué estamos separados? Porque el Eterno dijo que hasta hoy estaríamos separados, hasta que no venga el Mashiach. No habrá unión en nuestras casas. Por eso es que cuando el Mesías iba por Jerusalén y se encuentra con esta mujer samaritana, ¿se acuerdan? Él le pidió agua de beber a ella. Samaria, en hebreo se dice Shamrom, era la capital del reino del norte. Y el Mesías le pide agua de beber. Ella le dice, ¿por qué tú me pides agua de beber a mí? ¿Por qué? Si nosotros y ustedes los judíos no nos llevamos. Nosotros no nos llevamos. Mire, ya no es tiempo del Mesías todavía. Había división. Nunca se ha unido la casa del norte con la casa del sur. Todo aquel que sea de la casa del norte y quiere ir para Israel, se tiene que deshacer de su mentalidad y aceptar que es judío y pare de contar. Ser asimilado por los judíos. Pero el Eterno dice que no es así. Él restaurará el reino de Israel con sus 12 tribus. Y a su nombre. Pero hasta hoy, Judá manda, porque el Eterno así lo declaró en Israel. Y hasta hoy ellos no nos aceptan. Y por eso no abren sus sinagogas a nosotros. Y por eso no aceptan a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros adoramos. Hasta hoy, Rizo, esto ocurre. No se levanten sus hermanos. ¿Qué pasó con Jeroboam entonces? Jeroboam se llenó de celo, porque todo el pueblo tenía que seguir a ir adorando ¿dónde? A Jerusalén. Todo el pueblo tenía que ir a la fiesta ¿dónde? A Jerusalén. Todo el pueblo tenía que adorar ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y Jerusalén dónde quedaba? En la casa de ¿dónde? En la casa del sur, en la casa de Judá, en la casa de David. Jeroboam se llenó de celo. Al llenarse de celo en su corazón, él decidió entonces que esta gente no bajaran más nunca, dice. Y él empezó a inventar sus propios templos.
Él empezó a construir sus propias edificaciones de adoración. Se tomó 2 becerros de oro, verso 28. Y le dijo a Israel, mira a él, ahí donde están tus dioses. Empezó a enseñar ¿qué cosa? La idolatría. Ahora entienden ustedes por qué en el cristianismo hay idolatría. Amén. Pregúntale a un cristiano si no cree en el Dios de Israel, si no cree en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pregúntale a un cristiano si no cree en el Mesías, le va a decir que sí. Pregúntale al cristiano si no es malo matar, mentir. El cristiano cree en casi todo lo que creemos nosotros. Pero ¿cuál es el problema? El cristiano arrastra el espíritu de Jeroboam, el espíritu y el error de la casa del norte. El que no idolatra a una figura hecha de yeso o de madera, idolatra a un hombre, a un pastor. ¿Se da cuenta? Entonces dice, desde aquel entonces empezó la idolatría de la casa del norte. 31, ¿qué más hizo Jeroboam Zoila? ¿Se da cuenta que no eran qué cosa? Que no eran levitas. ¿A cuenta, Maritza? Léalo usted también. ¿Qué más hizo Jeroboam? Verso 31. Construyó también templos en los lugares altos y nombró Joaní en Belén, los cuales no eran de los descendientes de Leví. ¿Se da cuenta todo lo que hizo Jeroboam? Empezó a qué cosa? A él mismo crear sus propios líderes. ¿Qué hace el cristianismo? Ellos mismos tienen sus institutos bíblicos, ellos mismos preparan sus pastores, ellos mismos preparan a sus sacerdotes, ellos mismos construyen sus templos. ¿A dónde dicen ellos que hay que adorar? ¿A Jerusalén? No, ellos dicen Dios está en todos lados. Mientras que nosotros adoramos ir a Jerusalén, al muro de los lamentos. ¿A dónde quieren ir ellos, Marcelina? A Roma, al Vaticano. ¿A dónde quieren ir ellos? A las asambleas de Dios, los Estados Unidos. A los mormones en los Estados Unidos. ¿A dónde quieren ir ellos? A los concilios de la cuadrangular en los Estados Unidos. ¿A dónde quieren ir ellos? A los concilios de sus religiones en los Estados Unidos. O sea, ellos son ellos y pare de contar. ¿Se da cuenta quién arrastra el espíritu de Jeroboam? ¿Dónde está la casa del norte? ¿Entienden ahora dónde está la casa del norte? ¿Entendiste, Zoila? La casa del norte está entre aquellos que tienen celo de los judíos, que en sus prédicas suelen predicar contra los judíos. Aquellos que dicen que no es Jerusalén, aquellos que dicen que no es Israel el pueblo, sino es que es la iglesia el pueblo, aquellos que dicen que es otro pueblo, como si el Eterno fuera polígamo, tiene 2 esposas, la iglesia e Israel. No, tiene 2 novias, la iglesia e Israel. Él no tiene 2 pueblos, él tiene una sola novia, una sola prometida, y somos nosotros su quejilá, el pueblo de Israel, donde están las 12 tribus, los que estamos regresando y que hemos entendido el error de nuestro padre Jeroboam y que hemos entendido que es en Jerusalén, pero que en su momento el Eterno ordenara a los judíos para que también nos permitan a nosotros, la casa del norte, adorar en Jerusalén como se debe adorar. Verso 32, ¿qué más hizo Jeroboam? ¿Qué más hizo Jeroboam? ¿Qué más hizo la casa del norte? ¿Qué más? Por eso que esto fue lo que hizo que ellos fueran esparcidos entre las naciones, porque pecaron en exceso. La casa del sur, Judá pecó, pero esto fue terrible. ¿Qué más hizo la casa del norte? Del verso 32. ¿Qué más hizo Luis? Luis, ¿qué hizo? Verso 32, Luis. Celebró una fiesta en el
Celebró fiesta en otro mes. Él se inventó fiesta en su propio mes. Las fiestas no son el séptimo mes. Ellos la pusieron en el octavo mes. Nosotros tenemos la fiesta de la Pascua en el primer mes del calendario Veo. Ellos celebran su Semana Santa. Nosotros celebramos Shavuot, Pentecostés, 50 días después de la fiesta de Bicurín. Ellos tienen Pentecostés, dice que todos los fines de semana. Nosotros somos pentecostales, dice, de la cabeza a los pies. Se inventan su propia fiesta. El Eterno estableció panes sin levadura, Hamatzah. Ellos inventan una santa cena y se la comen cuando les da la gana y como les da la gana. No, la santa cena, Hamatzah, panes sin levadura, es una vez al año. Inventaron su propia fiesta. Ese es el espíritu de Jeroboam. Los cristianos arrastran el espíritu de Jeroboam. Tienen sus propios lugares de oración, establecen sus propios líderes espirituales, establecen sus propias fiestas, sus propios altares, establecen su propia fecha. Nosotros celebramos la venida del Mesías en el primer día del séptimo mes, al sonar de las trompetas. Ellos no saben cuándo viene, ellos están perdidos. Nosotros que somos hijos de luz sabemos cuándo el Mesías va a venir. No sabremos el año, pero sí sabemos que va a venir para el día del sonar de las trompetas. Como dice el libro de Tesalonicenses, que al sonido del chofar final los muertos en el Mesías se levantarán. Y luego los que estemos vivos iremos al encuentro con el Adón en los cielos. Celebramos Yom Kippur, el día del perdón, el día del juicio final. Ellos inventaron el mes de la Biblia para el mes de septiembre, donde eso está en las escrituras. Celebran el 1 de mayo, celebran el día del campesino, celebran el día de la raza, celebran el 8 de diciembre, celebran 31. Se inventaron su propio nacimiento del Mesías. Eso es Jeroboam. ¿Para qué? Para entretener al pueblo y mantener al pueblo confundido. Hizo su propia fiesta. Instituyó, dice la palabra, Jeroboam, su propia fiesta. Él inventó su propia fiesta. Él no le importó nada. Él agarró y se inventó. Aleluya. ¿Qué pasó después de ahí? Primera Reyes, capítulo 14. ¿Qué dijo el Eterno que iba a hacer con Israel por los pecados que ellos habían cometido? Primera Reyes, capítulo 14, verso 15. ¿Qué le haría el Señor a la casa del norte? ¿Qué le haría, Luis? ¿Qué le haría, Luis? Los golpearía. ¿Cómo? ¿Cómo los golpearía? Diga. Claro, los voy a golpear porque se inventaron toda esta idolatría, cambiaron mis fiestas, enseñaron a adorar diferente, establecieron sus propios Juanín, no quisieron sujetarse a la casa de Leví, que fue la casa que yo dejé para que enseñara mi palabra. Establecieron su propia fiesta. Hoy en día la cristiandad que celebra el cumpleaños del pastor, el aniversario de la emisora, el aniversario del ministerio, el aniversario del nacimiento de Ellen White, el ángel mormón, el cumpleaños del Papa, etcétera, 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 etcétera. Los voy a golpear. La casa de Israel fue golpeada grandemente. El Eterno dijo que iba a haber guerra, Rizo. 14:30, Rizo. ¿Qué dice el 14:30, Rizo? Y hubo guerra en Jeroboam y Jeroboam todos los días. ¿Cómo dice la tuya, Marixa? Permanente, Rizo. No todos los días. Haz cuenta que yo digo, lean varias versiones bíblicas. Una guerra constante. ¿Cómo dice la tuya, Luisa?
Guerra continua. ¿Se da cuenta que esa versión es mejor? ¿Entre quién? Rajamín. Vaya la América. Rajamín, diga Roboam, Roboam, Ro. Y Jeroboam. ¿Quién era Roboam? ¿Quién era Roboam? El rey de la casa del sur, el rey de los judíos. ¿Y Jeroboam quién era? El rey de la casa del norte, la casa de Israel. Entonces la guerra entre quién y quién, entre la casa del norte y la casa del sur. Esa guerra existe hoy en día. Hablan los judíos de Yahshua, para que usted vea cómo lo mandan por un tubo. Hay guerra hoy en día. Ellos no quieren saber de nosotros, tienen celo de la Torá. Pero Saulo lo dijo, que nosotros les provocaríamos a celo a ellos, porque ellos enseñan tradiciones, costumbres de hombres. Ellos enseñan Mishnah, Talmud, Cábala. Amén. Enseñan en Quemará, enseñan tradiciones de hombres. Tradiciones que el Mesías vino por ellos a hablarle fuerte. Hasta el sol de hoy, rizo, hay guerra entre la casa de Israel y la casa del norte, Zoila. Presten mucha atención. Una de las formas de decir judío es Roboam. Tú eres hijo de Roboam. Una forma de decir casa del norte, casa de Israel, es decirte hijo de quién, de Jeroboam. Nada más que Jeroboam representa el pecado de la casa del norte, el pecado de la casa del norte. Capítulo 17 del Primera de Reyes. El Eterno decide castigar a Israel, amonestarlo fuerte. Aleluya. Aleluya. Gracias, mi Rey, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, mi Rey. Antes de ir al 17, leamos el 14. 14, 22. Gracias. ¿Quién lo lee, por favor? Judá hizo lo malo al pecar. Entonces, ¿qué hizo Judá? ¿Qué hicieron los judíos? ¿Se portaron bien? ¿Aló? Léanlo, por favor. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Se portaron mejor que la casa del norte, que la casa del sur? ¿Qué hicieron? Hicieron lo malo. También pecaron. También se debilitaron. También hicieron lo malo delante del Eterno. Verso 30, ¿quién lo lee, por favor? Bueno, ya lo leímos, que hubo guerra permanente entre ellos, ¿verdad que sí? Hubo guerra constante entre estas dos casas. Una guerra continua entre ellos. Bueno, ya son las 10. Hemos tomado 1 hora y cerca de 10 minutos. Mañana va a ser más fácil porque vamos a ver la separación final. La desaparición de la casa del norte. Amén. ¿Cómo se desapareció? Hoy llegamos hasta qué etapa? Hasta la etapa en que ellas se dividen. ¿Cómo se dividen? Y lo que llevó a la división. Y vimos cómo Jeroboam llevó a maldecir a la casa del norte. Cómo surgió la idolatría entre los descendientes de la casa de Israel.
Como hoy en día usted conoce tanta gente buena, tanta gente agradable, que cree en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que sigue siendo ¿qué cosa? Idólatra. ¿De dónde viene eso? De Jeroboam. Présteme la tzedaká para que estemos orando, por favor, por la tzedaká. Vamos a estar orando por la tzedaká, por la ofrenda en el día de hoy. Recordemos que todos los que están en casa deben tener una tzedaká. Tzedaká es lo que nosotros le llamamos alcancía en castellano. Siempre, cada vez que usted se reúna en su casa, no puede ir a la congregación. Oíste, Michelle, aunque sea un centavo, vas a echar ahí. Oíste, nunca uno viene delante del Eterno con las manos vacías. Aprenda eso, hermana Rosa. Tenga su tzedaká en su casa. Amén. Oye, hermana Luisa, tenga su tzedaká en su casita allí. Cada vez que usted van a orar en casa, siempre acostúmbrense a presentar su ofrenda al Eterno. Amén. Y la vamos a traer para la fiesta. Al final, siempre por general era la traída para Sukkot, donde venía mucha gente de todos lados. Y era necesario contar con bastante para que hubiese comida y nos alegráramos, que hubieran flores bastante naturales, comida, alimento, y nos alegremos todos. Para mañana hay una sorpresa, los varones todos, por favor no dejen de venir, amén. Necesitamos de sus manos. Cerramos nuestros ojitos, oramos por las ofrendas, los tiempos, que en sus casas, tráigame la canasta aquella también de las ofrendas, la voy a poner aquí al frente también. Eso es. Baruch Hashem Yahweh. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemizvotat betzivanu. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tu palabra, con tu Torah, con tus mandamientos, que nos enseñas el precepto, mi Rey, de darte siempre las gracias. Cada vez que tú nos permites venir a tu casa con algo en las manos, con un sacrificio agradable a ti. Gracias por las ofrendas del día de hoy, por aquellos que presentan su maaser, el diezmo, por aquellos que presentan, mi Rey, la ofrenda de Shalamín, las ofrendas de paz, por aquellos que presentan sus ofrendas voluntarias, sus ofrendas de Mikra, sus ofrendas de Shabbat, por aquellos que presentan, Padre, sus ofrendas por el pecado de Hatat, de Olá, Padre, por aquellos que presentan su ofrenda de Terumá. Gracias, papito lindo, no tenemos palabras con que agradecerte. Tú no has dejado de ser fiel y tú no has dejado, Padre, de siempre de apoyar a tu pueblo. Gracias, papito lindo. Gracias por esta palabra que ha fluido hoy en este día y que ha fortalecido nuestras vidas y nuestros corazones, que ha fortalecido nuestra identidad. Gracias por la casa de Israel esparcida entre las naciones. Permite, oh mi Rey amado, aleluya, que cada día más tus hijos esparcidos entre las naciones se acerquen, mi Rey, y sean bendecidos de una manera especial y puedan sentirse bien porque al fin han encontrado su casa, mi Rey. Gracias por todo una vez más. Permite que podamos descansar en este Shabbat y permite que mañana nos podamos seguir gozando en este Shabbat. Gracias por todos los hermanos que se han unido. Bendice a los de su casa, a los de sus hogares y a los hermanos nuevos, Padre, que se están uniendo cada vez más para escuchar esta santa y bendita palabra. Gracias por todo, como tú nos has enseñado, que todo lo que demos, lo hagamos de obra, de hecho, de palabra, lo hagamos en el poderoso nombre de Yahshua Mashiach. Amén, amén. Estamos despedidos. La paz del Mesías sea con todos ustedes. Amén. Se saludan con un amén, Shabbat Shalom. Se saludan con un Shabbat Shalom. En sus casas, díganse todos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.
Salúdese todos con un Shabbat Shalom. Aleluya. Shabbat Shalom, pueblo amado. Aleluya. La paz del Mesías sea contigo. Baruch Hashem Yahweh. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aleluya.